Bienvenidos al programa Propósito de Vivir según el plan de Dios para cada uno de nosotros. Gracias doy al Señor por este programa que hoy van a tener la dicha de poder ver. Estoy seguro que nos va a bendecir y de una manera diferente a como acostumbro en Propósito de Vivir. El Señor me puso un texto sagrado con el que voy a comenzar. Escuchémoslo en Marcos, capítulo 7 y versículo 31 en adelante. Leo así la palabra de nuestro Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaron diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Palabra de la historia bendita que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo entre tantas maravillas que hizo aquí en este mundo. ¿Qué significaba para ese sordo el no escuchar? ¿Qué había en el corazón de un hombre que desde niño nunca escuchó un canto de pájaros? Nunca escuchó el arrullar de su madre. Nunca oyó el viento que soplaba y las melodías hermosas que elevaban a Dios. Pero Jesús apareció en su camino por la voluntad del Padre Eterno y según su corazón divino, lleno de ternura y amor, abrió sus oídos y la tartamudez desapareció porque podía oír correctamente y hablar como todos los hombres pueden hablar si no padecen de sordera. Esta historia es muy del caso de ahora en el programa por haberlo traído a colación. El ejemplo de lo que la Sagrada Escritura nos ha dado. El Señor Jesucristo lo ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero ¿saben qué ha hecho? Ha hecho que todos los sordos puedan tener acceso a un corazón bondadoso, a un corazón de amor que les enseñe la lengua de señas con la que puedan entender las palabras y también maravillosamente sentir los sonidos, las melodías a la manera que Él se los permite. ¡Qué forma más hermosa, divino Señor Jesucristo, de permitirle al que nunca pensó que podría entender la lengua, el lenguaje humano, el lenguaje normal, el darle la lengua
de las señas para la gloria de tu nombre y bendición de sus vidas. El programa de hoy tiene que ver con todas esas personas que sabremos hoy la cantidad que pueden ser, que en Guatemala no pueden oír y no pueden hablar o tartamudean, como en el ejemplo que Jesucristo nos dio. Hemos invitado a una persona que tiene una vocación que Dios le proveyó, un corazón que el Señor le permitió para poder practicar la bendición de que la gente que no puede oír sea capaz de entender y aún de sentir las melodías que puedan llegar a tener a su alcance. Y para gloria de Él, el programa sé que va a impactar nuestro corazón. Permítanme presentarles a la manera que siempre lo hago, leyendo el currículum resumido de la gente linda a la que Dios me permite entrevistar. Quiero hablarles de la licenciada Albina Aurora López Ortiz. Ella es bióloga, trabaja en el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el año 2010. Su trabajo es la divulgación del Jardín Botánico y las áreas protegidas universitarias. También maneja la base de datos de la colección viva del Jardín Botánico, una especialidad preciosa que ella tiene en su vida. Pero también es intérprete de lengua de señas. Aprendió la lengua de señas en el año 2010 en la Iglesia Bíblica El Camino. Al finalizar el curso, se integra al ministerio Explosión de Amor, donde empezó a practicar la lengua de señas, interpretando servicios dominicales como maestra de Biblia para sordos. Participó en la organización de campamentos para sordos. Organizó junto a Roy Price conciertos de sordos para oyentes con el fin de recaudar fondos para los campamentos. En el 2012, ingresa como voluntaria en el Ministerio para Sordos Latinos, donde inició un estudio bíblico con mujeres sordas con el material del discipulado para navegantes, Navigators. El proyecto de videos devocionales para sordos, asesoría bíblica a líderes sordos, interpretación en consejerías. Promueve la creación de vocabulario bíblico evangélico en lengua de señas, formando un equipo de sordos cristianos líderes, quienes son los que crean las señas. En el año 2018, acepta integrarse al equipo que presentó la iniciativa de ley de lengua de señas en Guatemala e integra al resto del equipo de servicios de sordos latinos. Actualmente sigue dando acompañamiento a la comunidad sorda en temas de la ley de lengua de señas. En el 2019 acepta el cargo de directora de servicios para sordos latinos. En el 2020 inicia estudios bíblicos en modalidad virtual para mujeres sordas a través de la plataforma Zoom. También en el 2020 inicia el trabajo de interpretación en Iglesia Cristiana Vida, donde interpreta los servicios dominicales y actividades especiales como conciertos. En el 2021, interpretación de contenido en el proyecto Juntos
y en armonía, donde hemos visto los spots de ese ministerio con su presencia en pantalla. El 21 también, interpretación del programa Análisis en Buena Nueva de Esperanza en Canal 27, para la gloria del Señor. Realiza trabajos de interpretación dentro y fuera de la iglesia. Produce material visual en redes sociales accesibles para personas sordas. Promueve la sensibilización en personas oyentes a través de talleres y conferencias en temas de comunidad sorda, su idioma, su cultura, sus derechos. Se especializa en interpretación musical, alabanza y traducción de Biblia a lengua de señas. Su mayor deseo es que un día el Evangelio sea accesible en cualquier lugar para la comunidad sorda de Guatemala. Hermanita Albina, es una bendición para mi vida darle la bienvenida a Canal 27 en este programa. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, pastor. Es un honor para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias por la invitación. Nos sentimos privilegiados, hermanita Albina, de todo corazón. Quiero que entremos en materia porque el tema es fascinante y es algo completamente nuevo para cualquiera que nos esté mirando, comenzando por su servidor. ¿Cuál es la población de personas con discapacidad auditiva en Guatemala, hermanita? Bueno, no existen registros puntuales, no hay estadísticas reales, pero se hace una estimación que en Guatemala tenemos alrededor del 1% de la población con discapacidad auditiva. Estamos hablando de 240,000 sordos aproximadamente. Es una cantidad que nunca me esperé escuchar. Son muchos realmente. ¿Cuáles son las causas por las que una persona nace sorda? Sí, las personas generalmente pensamos, ¿verdad?, que es una enfermedad congénita. Sí, puede ser una enfermedad congénita en algunas ocasiones, pero muchas personas nacen sordas porque hay un problema en la mamá, por ejemplo, que recibe un golpe durante el embarazo. Eso puede ocasionar una sordera. Y principalmente muchos bebés que nacen oyentes y padecen infecciones intestinales y son bombardeados con antibióticos, y esto hace que el tímpano se destruya y eso los convierte en personas sordas. Y están las personas que adquieren la sordera durante la niñez o la edad adulta. Hay muchos casos de personas que de un día para otro han perdido la audición completamente y pasan a formar parte de la comunidad sorda. Puede ser por accidentes, por ejemplo, ¿verdad? Realmente es tan tremendo darnos cuenta de algo que normalmente no conocemos. Y gracias por estarnos mostrando la realidad de gente tan linda que necesita de conocer lo que se le dice y lo que puede ser su vida siendo con nosotros, gracias a Dios, posible. ¿Cómo se comunican las personas sordas, hermanita Albina? Esa es una pregunta muy interesante. Las personas sordas tienen su propia forma de comunicarse, principalmente por la lengua de señas que ellos van aprendiendo, ¿verdad? También por gestos. Algunos inventan sus señas mientras no ha llegado el tiempo en el que pueden comunicarse a través del idioma, ¿verdad? Esa es la principal forma. Y también hay muchos sordos que sí reciben terapia de lenguaje y pueden oralizar. Erróneamente pensamos que el sordo es mudo, y el sordo no es mudo, porque sus cuerdas vocales están intactas, no han sido afectadas. El problema es a nivel de tímpano. Entonces, los sordos no hablan porque les da pena, porque muchas veces les han dicho que sus sonidos no son normales, no son como los del oyente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos deciden esconder su voz. Pero algunos que sí han recibido terapia, ellos pueden oralizar muy bien
aprenden a controlar las vibraciones de sus cuerdas vocales para saber si ellos están hablando en voz baja o si ellos están hablando en voz alta. Pero la principal forma como el sordo disfruta comunicarse es a través de la lengua de señas. Con lo que usted dice me hace recordar la historia que nuestro Señor Jesucristo nos dio en su Sagrada Escritura. Quiere decir que el tartamudo podía realmente hablar, pero con tartamudez porque no tenía forma de hacerlo correctamente, pero sí podía hacerlo, claro, por el ejemplo que nos pone. Comprende. Es muy interesante, pastor, con eso que usted decía. Yo lo estaba escuchando y nunca había visto ese pasaje de esa manera como lo vi hoy. ¿Por qué el sordo tartamudeaba? El sordo no se escucha a sí mismo tan siquiera. Nosotros cuando hablamos nos escuchamos, ¿verdad? Pero el sordo no se escucha, ni siquiera sus pensamientos escucha y por lo mismo no puede formular palabras tan fluidas como nosotros. Nunca había visto ese pasaje como lo vi el día de hoy. El Señor siempre es tan bello que nos da más y más de todo lo que es su palabra. Aprendemos cada día, aunque hayamos pasado varias veces, y usted lo sabe, por algún pasaje. Y que usted lo diga, me hace muy feliz porque es el Señor quien le ha hecho sentir lo que ha sentido. Bendita sea, hermanita Albina, linda. ¿Cuál es el motivo para aprender la lengua de señas? ¿Qué es lo que la motivó a usted para aprender la lengua de señas? Pues realmente no estaba en mis planes aprender lengua de señas. Sin embargo, siempre me ha gustado aprender cosas nuevas y en ese entonces yo me estaba congregando en la Iglesia Bíblica El Camino y me hice muy amiga de una de las intérpretes de esa iglesia. Y ella me decía, ¿por qué no entras al curso de lengua de señas? Y yo le decía, no, es que no tengo tiempo. Pero de tanto me convenció y dije yo, vamos a aprender algo diferente, ¿verdad? Como aprender a cocinar o como aprender a hacer cualquier cosa. Y soy honesta, no entré con una gran motivación, ¿verdad? No entré así. Cuando empecé a comprender la necesidad de las personas sordas, ahí fue cuando el Señor tocó mi corazón y dije, yo puedo ayudar a la comunidad sorda de alguna manera. Y eso fue lo que me empezó a motivar en 3 meses que yo tenía de estar estudiando la lengua de señas con una sorda. Una sorda fue mi maestra, que ahora ella es mi asistente en el ministerio, ¿verdad? Y me enamoré de los sordos, me enamoré de ver cómo ellos se comunicaban, me enamoré de la sensibilidad y cómo ellos pueden manejar una lengua que es muy completa. No hay duda de que Dios dice su palabra, Albina bendita, que repartió dones a los hombres como Él quiso. Y de verdad me siento muy agradecido de conocer a una persona a la que Dios le regaló el don de querer aprender algo para poder enseñarles a quienes no teníamos otra forma para aprender la lengua de señas. Y usted es un instrumento. Y sé que tiene mucha gente linda que la rodea, que es como usted, pero teniéndola hoy en el canal, en el programa, me hace muy feliz decirle gracias, hermanita Albina, por los que usted ayuda. Me conmueve porque está practicando el don que el Señor le regaló privilegiadamente. No todos somos capaces de manejar una lengua de señas, una fórmula como esa, pero a usted Dios se lo ha permitido. Que Él la siga bendiciendo, es el deseo de mi corazón. Una pregunta más, hermanita Albina. ¿Puede el sordo leer la Biblia por sí mismo? La respuesta resumida es no. No puede leer. Si aprendió a leer, puede leerla, pero leer y comprender son 2 cosas muy distintas. Ellos pueden leer la Biblia, los que aprendieron a leer, pero no la comprenden. ¿Por qué? Porque la gramática del sordo es muy diferente a la gramática del oyente. Ellos no conjugan verbos.
Ellos, la forma en que entienden que un relato está siendo narrado o está siendo expuesto por dos personas es a través del movimiento corporal. Ahorita habla una persona y ahorita habla otra persona. Sin embargo, en la Biblia es un lenguaje lineal, donde nosotros los oyentes entendemos cuando el Señor está hablando y cuando está hablando otra persona. El principal problema es la falta de vocabulario del sordo y la no conjugación de los verbos. Un sordo Dios les ha dicho que ustedes amen a su prójimo y ellos piensan que está diciendo amén, porque no entienden esa conjugación del verbo amar, ¿verdad? Entonces, así hay muchos verbos que ellos no logran entender la conjugación de estos verbos. El sordo, su lengua de señas muy básica, es un vocabulario muy básico y lo que busca es una comunicación rápida. Por lo mismo no hay mucho vocabulario y no hay conjugaciones de verbos. Esa es una limitante. Regalarle a un sordo una Biblia es pues regalarle un detalle muy bonito, pero muy difícilmente él lo va a comprender. De ahí la importancia de hacer una traducción bíblica. Para mí, lo que me está diciendo, hermanita Albina, es sorprendente. Nunca imaginé lo que sus palabras puedan representarle a una persona que, desconociendo la sordera, puede leer y creer, como yo creía, que podían entenderla, que podían comprender lo que usted acaba de aclararnos, que no. Por lo tanto, es tan valioso el tener la lengua de señas, porque aunque no sea literal la forma en que van a entender lo que la Biblia dice, sí van a lograr comprender lo que la palabra de Dios dice en la limitación de la lengua de señas, que comparado al lenguaje que tiene tantas formas de expresión, pueden lograrlo, no obstante, por la lengua de señas. Así es como usted lo ha vivido, y me imagino qué gozo para ellos cuando oyen de Jesús, cuando oyen de sus milagros y de su palabra, y debe ser tan emocionante, y es impresionante que yo le diga que ahora puedo comprender, Albina bendita, por qué cuando la veo traduciendo, o como se diga, enseñando la lengua de señas, mejor expresado, Señor, la veo en la pantalla del canal 27, que es donde la ha podido ver. Veo que es tan distinto a lo que uno imagina lo que están ustedes mostrando, que no podemos leer nosotros lo que el sordo sí puede entender. Es ahora para mí claro, y estoy seguro para el que la está oyendo igualmente. Qué impresionante verdaderamente, Señor. Hermanita Albina, ¿qué se requiere para un estudio bíblico entonces dirigido a personas sordas? Y como usted comentaba, en el año 2012 inicié el discipulado Navegantes para mujeres sordas. Ese fue el discipulado que yo recibí para mi conversión al cristianismo. Es un discipulado que cambió mi vida, que el Señor utilizó para cambiar mi vida, para conocerlo a Él de otra manera. Y yo quise que los sordos, y principalmente las sordas, que es con las que trabajo, pudieran tener acceso. Lo primero que hice fue pues traducir el discipulado a lengua de señas, hacer una adaptación completa de todo el estudio que, por ejemplo, el libro 1 de Navegantes se estudia en 13 semanas, con las sordas yo lo estudié en 3 años. Entonces, ¿qué se requiere? Paciencia, sabiduría, solo de Dios viene esa sabiduría, y creo que mucho ánimo para no darse por vencido al ver que el proceso de aprendizaje es mucho, mucho más lento que el oyente, no porque tengan problemas de aprendizaje, sino que es en la forma que ellos aprenden, que se tienen que incluir traducciones a la gramática del sordo,
videos. El sordo es muy visual. Ese es uno de los problemas para ellos de la Biblia. O sea, ellos necesitan una Biblia que sea ilustrada, que sea presentada con ejemplos, con videos, con experiencias, para que ellos logren entender qué es lo que está pasando. Y de hecho, para mí que soy oyente, a mí me ha ayudado mucho porque yo ahora uso mucha mi imaginación cuando yo leo la Biblia, porque trato de pensar como piensa un sordo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo que más se necesita para un estudio bíblico y, y de verdad es de mucha bendición lo que usted decía, pastor, cuando el sordo entiende los milagros. Hace un mes hemos estado, ahora ya no trabajamos el discipulado, eso fue en el 2012, lo trabajamos hasta el 2015 y luego seguimos con temas especiales de la Biblia. Y hace 3 semanas, un mes más o menos, hemos estado trabajando los milagros de Eliseo. Y para las sordas ha sido algo, dicen ellas, Dios es capaz de hacer esas cosas. Y nosotros les decimos, sí, Dios puede hacer esas cosas, las hizo antes y las puede hacer ahora. Y sus ojos se llenan de emoción y sus caras se les ve aquello que ellas están conociendo a un Dios que es capaz de hacer cosas que nosotros pensamos que es imposible. Y eso es para mí algo tan maravilloso porque digo yo, están conociendo a ese Dios que yo conocí hace 12 años también, ¿verdad? 13 años aproximadamente. Qué hermoso. Ay, hermanita Albina, se conmueve uno de entender que esos milagros que para uno mismo son asombrosos, pero los puede entender fácilmente con la ayuda del Espíritu Santo, para ellos es como algo que es como inesperado ver a un Dios todopoderoso obrando a través del hombre Eliseo, el siervo, el profeta, haciendo maravillas que Dios le permite en su santa voluntad. Qué lindo debe ser. Para ustedes una emoción, me imagino, ver la reacción que tienen ellas, ¿verdad? O ellos. Es impresionante ver sus rostros cuando ellas descubren algo, algo nuevo, ¿verdad? En cuanto a qué se necesita para un estudio bíblico, pues yo antes pensaba que pues un espacio donde se pudieran recibir a los sordos, pero pues con la pandemia tuvimos que empezar de manera virtual y pues nos hemos topado con la sorpresa que tenemos sordas de Honduras, han participado sordas de El Salvador y pues eso nos llena de mucha alegría, ¿verdad? Que Dios da las herramientas a través de la tecnología para seguir presentando el Evangelio. Qué lindo, qué hermoso. Y una pregunta para usted, Albina, que me nace hacerle. ¿Ha habido conversiones hablando de evangelismo al sordo? ¿Ha habido gente que ha recibido a Cristo a través de la lengua de señas, hermanita Albina? Sí, como usted me presentaba, ¿verdad? Hemos trabajado campamentos, hacíamos un campamento anual en Palabra de Vida. Ahí recibíamos alrededor de 200 sordos y nosotros mirábamos muchas conversiones en esos campamentos, ¿verdad? Ahorita en el 2012, si no estoy mal, que empecé también el proyecto de devocionales para sordos en la plataforma de Facebook. Es un devocional, ahorita estamos trabajando por lo menos 4 devocionales semanales para que los sordos tengan disponibles en la plataforma de Facebook en su lengua de señas. Es una sorda la que da el devocional, nosotros lo trabajamos antes. De igual manera, traducción bíblica, adaptación, se pasan imágenes, videos. Entonces, a través de esos devocionales hemos visto muchas conversiones en sordos en América del Sur. Incluso hemos llegado hasta Turquía y nos han dicho,
en esa traducción que hace Facebook, ¿verdad? Que ellos han recibido al Señor a través de estos devocionales que nosotros estamos elaborando desde el 2012 en Facebook. Sí. Y muchas sordas que han participado en esos devocionales o que ven esos devocionales entran a nuestra clase. Y entonces ahí es donde les damos el seguimiento, es ahí donde les damos el discipulado, ¿verdad? Para que no queden solas. Pero sí, hay muchos sordos que sí han aceptado al Señor. Me doy cuenta de la grandeza de nuestro Señor. ¿Sabe dónde? Así es. Cuando el texto sagrado dice que si creyeres en tu corazón y sí. con tu boca confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres que fue levantado de los muertos, de entre los muertos, serás salvo. Entonces vengo y digo al Señor que el Espíritu Santo me lo ha puesto. Eres tan sabio, Señor, que la confesión de la boca es secundaria, porque donde está la base de la fe es en el corazón. Que si creo en el corazón que Jesucristo es el Señor, que Él fue de entre los muertos levantado, como dice Romanos capítulo 10, y finalmente lo expongo con mi boca o lo digo con señales, entonces soy salvo. ¡Qué sabiduría, Padre Santo! ¡Qué maravilla, Espíritu Santo! Porque podíamos hablar con la boca 1000 veces cosas que no sentimos ni creemos en el corazón. Pero cuando un sordo llega a expresar lo que siente en su corazón a la manera genuina, porque tú lo has tocado, es una conversión preciosa donde tú haces el milagro del nuevo nacimiento. Hermanita Albina, me ha impresionado ver al Señor cuánto amor tiene para estas personas lindas que son salvas, genuinamente salvas. Qué hermoso. Hermanita bendita, ¿por qué es necesario crear vocabulario bíblico evangélico en lengua de señas? Sí, somos la organización autorizada en Guatemala, Ministerio Servicios para Sordos Latinos, para la producción de vocabulario bíblico evangélico. Muchas personas piensan que el sordo deletrea todo, pero no es así. Se utilizan señas específicas, ¿verdad? Entonces, nosotros recolectamos el vocabulario ya existente y se están creando nuevo vocabulario de personajes de la Biblia. Esto lo pasamos por video. Tenemos otra página de Facebook donde el sordo tiene acceso a ese vocabulario y se le explica el por qué se utilizó esa seña, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de José. José se caracteriza porque él interpretaba sueños, ¿verdad? Bueno, entonces se usa la J y sueño. Ese es José, ¿verdad? Entonces, así cada personaje va teniendo una seña específica de acuerdo a su característica adentro de la Biblia, ¿verdad? Una seña universal que esta se conoce en todo el mundo, por ejemplo, es esta. Y esto es Jesús, ¿verdad? Es Jesús, ¿por qué? Porque Jesús tuvo sus heridas acá, ¿verdad? Entonces se utiliza Jesús. Y así cada personaje va teniendo su seña específica. ¿Por qué decimos vocabulario bíblico evangélico? Porque la iglesia evangélica tiene su propia doctrina y su propia cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en otra religión, la seña de confesar pecado es así. ¿Sí? Nosotros no hacemos eso. ¿Sí? Nosotros, esta es la seña de pecado y nosotros confesamos. ¿Sí?
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener nuestro propio vocabulario evangélico bíblico aquí en Guatemala, y nosotros lo estamos creando porque está integrado por la base teológica, por la cultura evangélica y por la doctrina evangélica. Y pues, sin embargo, otras religiones han conocido nuestro proyecto y quieren usar nuestras señas, y nosotros les decimos, ustedes son libres, la seña que ustedes puedan adaptar. Sin embargo, les explicamos, ¿verdad?, que la religión evangélica pues tiene su propia doctrina y su propia cultura. ¡Qué interesante! Nunca imaginé nada de lo que me acaba de expresar, y a todos nosotros, Albina bendita. ¡Qué interesante! Y me conmovió mucho la seña de la confesión de pecado del lenguaje evangélico, ¿verdad? La lengua evangélica. ¡Qué conmovedor! ¡Qué lindo! Realmente es una bendición lo que estamos oyendo, y le aseguro que así como yo me gozo, hay mucha gente que estará gozándose de ver la gracia de Dios sobre la vida de los sordidos. ¿Cómo es la experiencia de un campamento para sordos, hermanita Mina? Es una locura, total. Desde la organización hasta el final de los campamentos. Nosotros nos íbamos desde viernes en la noche y regresábamos domingo en la noche con 200 sordos en campamentos Palabra de Vida, donde el silencio es total. Pero antes de eso, pues preparábamos todo el material de prédicas, conciertos para sordos, ¿verdad? Que allí sí se utiliza música porque trabajamos oyentes adentro de ese concierto y necesitamos la música para poderla transmitir al sordo. Devocionales en la mañana, devocionales en la noche, juegos, actividades. Y pues yo le comentaba a alguien que cuando yo regresaba de los campamentos, mucha gente no me creía que yo regresaba sorda. Me decían, ay, pero si solo fueron 2 días con los sordos. Sí, les decía yo, pero es que hay tanto silencio que el oído empieza como a disminuir, ¿verdad? Y cada sonido uno lo siente así como, uy, qué fuerte ese sonido, qué extraño, ¿verdad? Pero es porque hemos estado en contacto con tanto sordo, conociéndolos, aprendiendo de ellos, tenemos tiempos de consejería, tenemos tiempos para platicar con ellos, cómo es su vida, porque eso era en ese entonces que se hacían los campamentos de reunión donde venían sordos de Xela, de Huehuetenango, de otros países, y eran los únicos 2 días que teníamos acceso a esa comunidad. Una locura total, ¿verdad? Pero una maravilla. Vimos cosas muy grandes en los sordos que Dios hizo a través de esos campamentos. Es extraordinario escucharla, y puedo entender lo que usted vive cuando regresa después de 2 días de no decir una palabra y de oír nada, lo que sentía en su corazón y en su alma. Una pregunta que tengo en mi corazón, hermanita bendita, porque soy un hombre que ama la música desde que era muy niño. ¿Cómo es que un sordo puede estar en un concierto? Eso no lo he entendido y me gustaría entenderlo. Bueno, como usted presentó ahí, ¿verdad? Hicimos 4 años, hicimos conciertos de sordos para oyentes, donde nosotros los oyentes apoyábamos al sordo, pero lo hacíamos bajo la dirección de Roy Price, que es un norteamericano que fue quien fundó Servicios para Sordos Latinos aquí en Guatemala. Y pues él nos muestra una manera diferente de cómo interpretar alabanza y cómo llevar al sordo a esa interpretación. En el escenario éramos alrededor de 20 personas, donde solo 4 eran oyentes y el resto eran sordos. Y muchos decían, se quedaban y decían, pues que no puede ser que esos sordos están bailando, cómo están moviéndose, cómo están interpretando música. Y simple y sencillamente el sordo hace conteos,
¿verdad? Todas las alabanzas llevaban conteos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensayábamos aproximadamente 5 meses antes de presentar el concierto, ¿verdad? Eran ensayos todos los domingos en las tardes con ellos, explicarles lo que la alabanza significaba, explicarles las señas y encima agregarle el baile para que fuera atractivo a los oyentes. El último año tuvimos la sorpresa de que los sordos los que participaban, tomaron la batuta del concierto y ellos hicieron sus coreografías. O sea, ya ellos, y era interesante porque en la ubicación del ministerio, que era donde ensayábamos, en las paredes, ellos ponían hojas de papel como sus partituras. Y las partituras eran 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así iban las secuencias contando, y así era como casaba toda la música con todos los movimientos de ellos. La lengua de señas, pastor, y esto tal vez es importante que lo hablemos, está compuesta, es una lengua muy completa. Está compuesta de los gestos, de los movimientos corporales y de las señas. Esos son los 3 componentes, ¿verdad? Entonces, el sordo necesita comunicarse libremente utilizando esos 3 aspectos, los gestos, el movimiento y las señas. Si falta uno de ellos, la comunicación no es efectiva, ¿verdad? Entonces, en el caso de la música, si un intérprete, por ejemplo, está interpretando música y no se mueve, el sordo no percibe el ritmo, ¿verdad? Y si no hace gestos, no entiende la intención de la canción, ¿verdad? Entonces es bien compleja la lengua de señas en ese aspecto. Y, pastor, creo que después de hoy usted va a apreciar mucho más la música. Yo a veces digo, Señor, si ellos pudieran escuchar lo que yo escucho, si ellos pudieran ministrarse de la manera que yo me ministro, y eso me ha hecho apreciar la música cristiana, me ha hecho apreciar lo que Dios nos ha permitido a nosotros los oyentes recibir a través de la alabanza. Me siento muy, muy conmovido, muy agradecido. Y aprovecho este momento donde ha tocado un tema tan precioso para contarle, si es que Albina Bendita no ha visto alguna vez los conciertos de los Gators que transmitimos en Canal 27 desde hace fácilmente unos 25 años, ahora los domingos a las 2 de la tarde. Ahí hay una escena donde en uno de los conciertos, una sordita de nacimiento, que cuando andaba con mami en los brazos siendo una bebé, y más tarde cuando estaba con mami arrullada o caminando con ella, siempre en la época navideña oía a mami por medio de las vibraciones que seguramente percibía con tanta gratitud al Señor, Noche de Paz. Y ella cada, digamos, Navidad, oía a la mamá cantarle a ella, Noche de Paz, Noche de Amor. Y obviamente ella, siendo sordita de nacimiento, tenía la intención, aprendió a hablar, por cierto, tenía la intención de cantarla. Y en uno de los conciertos de los Gators nos llevamos la sorpresa de que no la canta, sino que la murmura o la dice de esta manera. Es que todos llorábamos de ver la expresión de ella, recordando la canción de su mamita y que ella dice que le daba refugio, que le daba seguridad, que le daba confianza al recordar que Jesús siempre le daría su paz. Le cuento esto con gran emoción y gratitud, porque veo cómo una sordita podía alabar a Dios en esa forma que no sé cómo se dirá cuando ella le cantaba al Señor Noche de Paz. Es una aportación que le doy porque es muy lindo para mí recordarlo en este programa y con usted, mi hermanita Albina. Gracias, muchas gracias. Cuéntenos acerca del proyecto de videos devocionales para sordos.
Hermanita Elvira, por favor. Sí, como le comentaba anteriormente, ¿verdad? Surge esta idea. Pues Dios puso en mi corazón, ¿verdad? A mí me gusta comprar y me regalan muchas personas devocionales y hay de todos, que devocionales para niñas, que devocionales para la mujer adulta, que devocionales para el tiempo de soledad. Y yo un día vi mis devocionales y yo dije, ¿y el sordo qué devocional tiene? Porque si volvemos a lo mismo, que el sordo no puede leer una Biblia, tampoco va a poder leer un devocional, ¿verdad? Y los devocionales se convierten muchas veces en una herramienta, ¿verdad? Para nosotros, para tener ese tiempo a solas con Dios. Hemos recibido mensajes de sordos en Colombia, en Turquía, en diferentes lugares, ¿verdad? Y pues hemos tenido mucha aceptación y ahí está el devocional, como le dije, por lo menos ahora 4 días a la semana, para que el sordo pueda tener ese tiempo a solas con Dios en su lengua de señas, ¿verdad? Y que es muy importante que ese devocional pueda ser aplicable a su vida, o sea, le damos una herramienta de cómo aplicar. Es como un devocional escrito, pero se hace en lengua de señas. Qué interesante. En realidad el Señor está haciendo maravillas con la gente linda que usted está ayudando y que vienen al mundo sin ninguna duda, esperando que algo pase, porque venga la gente a hablar y no le entienden. Y vienen las personas a aprender lo que usted y otros más como usted, hermanita Albina, les han enseñado por años. Cuánto alabo al Señor por lo que me ha dicho y lo que hemos oído, hermanos lindos. Es inspirador. Y aquí viene la pregunta final que podríamos tener, que es tan valiosa. ¿Se ha puesto a pensar usted, mi hermano televidente lindo, en la dicha que tenemos de oír? Cuando tenemos un sentido como Dios lo estableció en la normalidad del ser humano, a veces no nos damos cuenta de su valía, del valor que tiene para la vida diaria. En este caso, el poder escuchar. No me puedo imaginar la manera en la que yo pudiese haber nacido siendo sordo, cuando he disfrutado desde niño de la música que desde niño escuchaba de mi papá, de mi abuelita, y me di cuenta del valor emocional que representaba oírla. Palabras dulces y tiernas que fortalecían mi alma y también palabras duras que mi corazón recibió. Pero si me puedo poner en el lugar de alguien que no podría hacerlo, pero imagino, un sordo no tiene eso. Y los que nacen sorditos no lo pueden entender, no tienen forma de referencia. Y ahí surge el amor de Jesucristo, que ha puesto a gente que le escogió para que ellos puedan llegar a comprender las palabras, el significado del amor, de la fe, de la bondad, de la misericordia de un Dios vivo. Y también puedan llegar a expresar la gratitud que significa la vida con la música en la cual participan a la manera que nuestra hermanita Albina lo ha expresado. Quizás es el momento de decirle a Él, gracias Señor, porque yo sí puedo oír, pero gracias Señor por los que enseñan a los que no pueden oír en el lenguaje de señas a valorar lo que puede ser el amor del lenguaje no verbal y también la emoción que produce el lenguaje no verbal en sus corazoncitos. Que los bendiga y podamos seguir agradeciéndole por siempre lo que nos ha permitido. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Hermanita Albina, bendita, estamos llegando a la última pregunta. ¿Cuál es el reto de la iglesia o para la iglesia evangélica?
Sí, el reto de la iglesia evangélica está en la misma palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ese es el reto de la iglesia evangélica, ¿verdad? Que más iglesias se vayan uniendo, abriendo espacios para personas sordas, que más intérpretes cristianos, porque hay muchos intérpretes en Guatemala, pero cristianos es un porcentaje muy bajo. Y yo le decía ahí, le decía a usted que una de mis especialidades pues es la interpretación de alabanza, y me gusta presentar videos de interpretando alabanza en redes sociales porque hay mucho intérprete interpretando música secular. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros presentando el mensaje de Cristo en nuestras redes sociales? Últimamente, a regañadientes, porque no quería hacerlo, me metí al famoso TikTok. Es una locura. Es una locura lo que la gente publica en esa red social. Estoy impactada. Tengo una semana de haberlo abierto. No quería hacerlo, pero tenemos que cubrir todo lugar, sea cual sea, con el mensaje del Evangelio. No podemos quedarnos atrás porque el mundo está en todo. Entonces, el reto para las iglesias es estar en todo también, ¿verdad? En presentar el Evangelio de todas las maneras posibles y contraatacar esa ola que tenemos. El sordo, pastor, su mayor hambre es tener acceso a la información, de lo que sea. Enséñele a hacer un cubilete, enséñele a hacer un bistec, enséñele a meter un hilo en una aguja. El sordo tiene hambre de información de lo que sea. Y cuando nosotros nos paramos y damos la información más valiosa de este planeta, ¿sí? El sordo está ahí atento, viendo qué es lo que tenemos para decir. Ese es el reto de la iglesia evangélica, ¿verdad? Hacer cualquier cosa para que el mensaje llegue a los sordos en su lengua. ¡Qué hermoso! Eso. ¡Qué hermoso! Estoy tan agradecido, hermanita Albina, de este programa, porque cuando el programa hace en el corazón del servidor que tiene ante usted y ante la televisión, logra entrar en el ambiente de quien es el invitado para que comprendamos el valor que tiene su vida para tantas personas que son bendecidas a través de su trabajo, de su ministerio, de su obrar. Nos llena de gratitud porque el Señor nos demuestra cómo lo que usted puede hacer, yo nunca podría hacerlo, me parece, sobre todo por la edad que ya tengo. Es difícil aprender a cierta edad, hermanita linda, pero la verdad es que me siento dichoso de haber tenido a una persona como usted como invitada, de haber tocado un tema como el que hoy hemos tocado, creyendo de todo corazón que el valor que ha representado el oír y ver lo que hemos visto y oído es único. Nunca lo habíamos pensado, pero Dios lo puso en su corazoncito, en el corazoncito del productor, y en mi corazón puedo entender por qué lo hizo. Maita Albina, quiero agradecerle en el santo nombre de Jesús que haya estado con nosotros, que nos haya expuesto la lengua de señas a la manera que lo ha hecho, por su labor que realiza, y decirle cuán agradecidos estamos de que el programa se haya realizado como Dios lo ha permitido hasta este momento. Solo le pido a usted que sea tan fina de despedirse, porque ha llegado el tiempo en que digamos adiós, si es que no hay nada que agregar, que tenga en su corazoncito para agregarlo, y luego se despide y yo cerraré el programa posteriormente. Muy bien. Muchas gracias, pastor, por la invitación. De verdad, el honor es mío. Jamás me imaginé estar en una entrevista con usted. De verdad, muchas gracias. Lo admiro muchísimo.
Y usted decía algo interesante que no quiero dejar pasar. Decía, ahora entendemos nosotros el valor de lo que es escuchar. Pues eso también el sordo aprende que Dios también ha hecho una perfección en ellos. Yo compartía con personas de su equipo que una sorda decía, pero bueno, en el caso de nosotros, pues nuestro oído no sirve. Y yo la dejé que hablara, ¿verdad? Ella pensaba que Dios había cometido un error. Yo le dije, pues no, Dios no cometió un error. Tu oído también funciona para el equilibrio de tu cuerpo. Tu oído es perfecto. La única deficiencia que tiene es que no puede escuchar, pero tu oído es perfecto porque lo creó un Dios perfecto. Ella lloró ese día porque ella había pensado por muchos años que Dios había cometido un error al hacerla sorda y yo le dije no. Así que los dejo con ese mensaje. Muchas gracias por la invitación. La del honor he sido yo y espero que esto haya servido para que abramos más nuestra mente y sobre todo nuestro corazón a lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas gracias por haberme puesto atención en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Es una bendición. Gracias a usted, hermanita Albina. Verdaderamente ha sido una alegría tenerla con nosotros. Que Dios la bendiga en mi oración, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanita Albina. Y ahora, mis hermanos lindos, ha llegado el momento de despedirnos, solo creyendo que lo que dijimos al comienzo del programa lo haya sentido y haya vivido la gracia que Dios nos ha regalado de conocer más a fondo a aquellos que no pueden oír, en lo que necesitan, en lo que ellos son y en lo que Dios les ha permitido. Recordando siempre cómo comenzamos. Ellos no van a recibir aquel lodo que el Señor preparó para que abriese la boquita el tartamudo, ni tampoco sus deditos serán puestos en los oídos, excepto si Él quiere hacerlo. Pero Él levantó personas que tienen el amor suficiente para hacerlo a la manera que lo hacen con la lengua de señas. Que este programa haya edificado su corazón y le haya bendecido es el deseo más profundo que ha tenido hermanita Albina y su servidor y el productor del mismo. Rogamos al Señor que lo bendiga con toda bendición y si Él nos lo permite, nos veremos en un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para su vida. Hasta pronto.